Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal da a conocer que Estados Unidos deportó a México casi 190,000 mexicanos entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Irán con destruir en su totalidad sus yacimientos gasíferos si vuelve a atacar a Qatar. Y es una cerámica de color rojizo o café, hermosamente decorada, que dan su sello único al barro bruñido de Acatlán de Osorio. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que nos acompañan desde la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Y bueno, por supuesto, a todos ustedes que utilizan nuestras distintas plataformas para estar enlazados y, por supuesto, informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos. Recuerde que están apareciendo todas nuestras redes sociales, todas nuestras vías de comunicación. Use la que sea de su preferencia, como sea, siempre nos da muchísimo gusto saber de todos ustedes. Visiten nuestro portal enlacemexico.tv y también ahí está nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56. Si nos quiere mandar fotografías, audios, videos, etcétera, comentarnos algo, siempre en verdad estamos muy pendientes de sus comentarios. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con la información generada este día en nuestro país. El gobierno federal dio a conocer la cifra que hasta el momento se tiene contabilizada sobre mexicanos repatriados de Estados Unidos a través del programa México Te Abraza. El reporte fue dado a conocer por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien detalló que el gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Donald Trump, deportó a nuestro país un total de 189,830 mexicanos entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año. La cifra, señaló la funcionaria, significa un incremento en las repatriaciones a lo largo de 2025, con picos mensuales que superan los 16,000 casos hacia el último trimestre, seguido de una disminución en los primeros meses de 2026. Sobre las vías que se han usado para dicha repatriación, la titular de la CEGOP indicó que de todo el total ya antes señalado, 154,072 fueron vía terrestre y más de 35,000 de forma aérea. El juicio contra Rafael Caro Quintero fue programado para el 8 de marzo de 2027 en Nueva York, donde enfrenta cargos por crimen organizado, además de secuestro, tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, uno de los casos más emblemáticos en la relación bilateral en materia de seguridad. Aunque el proceso podría modificarse si logra alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos antes de esa fecha. Hasta ahora no se ha concretado ninguna negociación formal. El ex líder del cártel de Guadalajara se declaró no culpable y permanece bajo estrictas medidas de aislamiento en prisión, mientras su defensa denuncia que estas condiciones dificultan la preparación del caso y advierte problemas de salud. Aunque la fiscalía no busca la pena de muerte, podría enfrentar cadena perpetua. Especialistas consideran poco probable que se logre un acuerdo, dado el peso de los cargos y la relevancia del caso para las autoridades estadounidenses. La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que más de 800 servidores públicos están bajo investigación en la entidad como parte de diversos procesos internos que contemplan la apertura de carpetas de investigación, así como la aplicación de medidas administrativas como suspensiones y ceses, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y reforzar el cumplimiento de la legalidad dentro de la institución. Las indagatorias se intensificaron tras la detención de 2 trabajadores de esa fiscalía que fueron asegurados por portar un arma de fuego con la matrícula borrada durante un incidente, por lo que además enfrentan un procedimiento administrativo. El consumo privado en México registró una caída mensual del 0.6% en enero de 2026 respecto a diciembre, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que marca un retroceso tras el cierre positivo de 2025. Para febrero se prevé apenas un ligero crecimiento del 0.1%, insuficiente para recuperar el nivel alcanzado al final del año anterior, evidenciando cautela en el gasto de las familias. Aunque en términos anuales se estiman incrementos los datos
datos reflejan una desaceleración sostenida del consumo en los últimos años, influida por factores como la menor creación del empleo formal y la caída de remesas, pese a elementos que han impulsado el gasto como el aumento del salario real, el acceso al crédito y la expansión de programas sociales. Esas fueron las notas nacionales de cada noche. Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Fernando, adelante, bienvenido. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Esta tarde, la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos aprobó el nombramiento de Mark-Wayne Mullin como próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional con una ajustada votación de 8-7. La nominación fue ratificada con el apoyo mayoritario de la bancada republicana, a excepción del presidente del comité, Rand Paul. Desde el sector demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania otorgó el único voto a favor, mientras que otros 6 integrantes se opusieron a la designación. El avance legislativo ocurre un día después de la audiencia de confirmación marcada por muchos interrogantes sobre qué postura tendría Mullin respecto a las políticas migratorias de la administración del presidente Trump y su historial de conducta en escenarios públicos. Recordemos que el día de ayer se llevó a cabo esta audiencia de confirmación, en donde Mullin marcó distancia con prácticas recientes al asegurar que solo se podrá ingresar a propiedades sin autorización judicial en casos excepcionales, como la persecución inmediata de un sospechoso. En su comparecencia, Mullin también abordó el enfoque que adoptaría frente a las llamadas ciudades santuario. A diferencia de otros funcionarios de la administración, afirmó que buscaría diálogo con autoridades locales, incluidos alguaciles y jefes de policía, con el objetivo de coordinar acciones y entender sus limitaciones. Estamos viendo la posición que ahora toma el nominado al Departamento de Seguridad Nacional. Le preguntaron sobre cómo decidiría cómo se debería construir un centro de detención del ICE en alguna localidad. Mullin dijo que es importante hablar con las comunidades. Así lo dijo, es importante hablar con las comunidades antes de iniciar la apertura o la construcción de un centro de detención. El nominado reconoció que sus comentarios fueron inapropiados cuando dijo, él calificó que las personas, algunas que detienen, son individuos trastornados o que iban a causar máximo daño. Mullin dijo que sus comentarios simplemente fueron inapropiados y que probablemente debería haberse retractado de esas palabras. Así lo dijo Mullin. Se distancia completamente de Kristi Noem, la cual su posición fue siempre acusar y señalar a las personas que tomaron parte en algunas manifestaciones allí en Minneapolis como terroristas domésticas. Interesante la posición. Mientras tanto, veremos en los próximos días que se lleve al Pleno del Senado para su confirmación total. En vía de mientras, ya pasó la audiencia en el comité. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Cuídese mucho. Hasta entonces. Gracias por toda esa información desde la Gran Manzana, Fernando. Gracias, cuídate y nos enlazamos contigo el próximo lunes. Nos vamos a ir a la pausa, pero como siempre vamos a revisar la paridad del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 20 centavos y a la venta en 18 pesos con 14 centavos. Así cerró nuestra moneda la jornada financiera en este día. Gracias a Eugenio Flores Izquierdo, a Fátima Rosa Reyes y Gonzalo Caballero por pasar y visitarnos, por comentarnos, por platicarnos en nuestra página de Facebook y también de Instagram. Gracias por sus corazoncitos, por sus likes, por participar. No se vaya, continuamos con más. Enseguida, el brote de meningitis en Inglaterra agota las vacunas y desborda las farmacias. Además, heredero de la cultura mixteca, es un pueblo que se distingue por su arte representado en barro rojizo. Hablaremos del barro bruñido de Acatlán de Osorio.
regreso continuamos en Enlace México. Gracias por seguir con nosotros. Y si les parece bien, recordemos hechos y personajes que fueron importantes en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1813, nace el explorador David Livingstone. En 1915, el planeta enano Plutón es fotografiado por primera vez. En 2002 se desprende un iceberg de gran tamaño, 3.000 metros al cuadrado y 200 metros de profundidad, de la plataforma continental en la Antártida. Las efemérides de todos los días. Y nos vamos ahora a, pues como ya es una costumbre, a ver el panorama internacional. Muchas cosas sucedieron en esta jornada. Por supuesto, hemos elegido algunas de las más trascendentales. Veamos la información del mundo. El régimen de Irán condenó el ataque israelí al yacimiento de gas Saud Pars. Su presidente Masoud Pezeshkian advirtió sobre consecuencias incontrolables que podrían afectar al mundo entero. Luego Teherán lanzó ataques contra instalaciones energéticas en países vecinos del Golfo, entre ellas la planta de gas natural licuado Gas Lafan de Qatar y complejos en Emiratos Árabes Unidos, donde las operaciones en Habshan y el yacimiento Bab quedaron suspendidas tras interceptaciones. La escalada impactó en los mercados energéticos. El precio internacional del petróleo superó los $110 por barril en las primeras horas del jueves. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth dijo que no hay un plazo definitivo para el final de la ofensiva de Estados Unidos e Irán y que pedirá $200 mil millones más de dólares al Congreso para sostener la operación militar. En la plataforma Truth Social, Donald Trump explica que el ataque a un yacimiento de gas iraní que ese país comparte con Qatar el miércoles 18 de marzo de 2026 fue llevado a cabo por Israel y que Estados Unidos no tenía conocimiento de esa operación. En represalia por ese ataque que ha hecho subir los precios del petróleo, Irán ha atacado 2 veces Ras Laffan en Qatar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado del mundo. Si Irán decide imprudentemente atacar a Qatar, entonces Estados Unidos, con o sin la ayuda y el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del yacimiento de gas de Saud Pars, escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social. Trump sostuvo además que Israel no realizará más ataques en la zona, salvo que Irán decida atacar un país inocente, en este caso Qatar. El brote de meningitis B iniciado en Canterbury, que ha dejado por el momento 2 muertos y más de una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando agotado las existencias en las farmacias. Se da por seguro que todo comenzó en la discoteca Chemistry de Canterbury, frecuentada por los alumnos de la cercana Universidad de Kent. De hecho, los 2 muertos son estudiantes. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó que está investigando un brote explosivo de esta enfermedad meningocócica del grupo B en la región de Kent, con 15 casos del laboratorio confirmados y 12 bajo investigación, lo que eleva el total a 27 según los últimos datos conocidos el jueves. La libertad global retrocedió en 2025 por 20º año consecutivo, según un informe publicado el jueves por la organización Freedom House, que muestra que Estados Unidos, Bulgaria e Italia estuvieron entre las naciones consideradas libres con los mayores deterioros el año pasado. El informe, que habla de caídas del índice de libertad en 54 países y establece que en las 2 últimas décadas el número de países catalogados como parcialmente libres han disminuido en más de un 50%, y que la libertad de prensa y de expresión y el debido proceso son los aspectos que más han empeorado en todo el globo. La información del panorama internacional esta noche aquí en Enlace México, y más información está corriendo a lo largo de los cintillos de todo el programa. Bien, vamos a pasar a otros temas. Los vamos a llevar a disfrutar de pues lo que es un arte extraordinario en una región especial. Es un municipio, se llama Acatlán de Osorio, aquí en el estado de Puebla, es heredero de la cultura mixteca. Es un pueblo que se distingue básicamente por su trabajo en roca, en barro, obsidiana y en oro. Y esta región cuenta con vestigios básicamente del pasado en el trabajo de la cerámica, que generalmente utiliza un color rojizo o café, y eso es lo que le da su sello único al barro bruñido de Acatlán de Osorio. Veamos el reportaje.
Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Acatlán de Osorio es un lugar ubicado al sur del estado de Puebla y es conocida como la Perla de la Mixteca. Ahí se fabrica un barro muy especial, de nombre barro bruñido, el cual es elaborado con una técnica muy antigua. Aún contamos con la técnica prehispánica de nuestros antiguos aztecas, que es lograr colores a base de puras tierras. La elaboración del barro bruñido consiste en un proceso de 7 pasos. El primer paso para hacer las piezas de barro es moldear. El primer paso es moldear. El segundo paso es lijar. La pieza se lija para que quede sin rayones ni rebabas, para después pasar al tercer paso, el cual es bañarla o colorarla con una brocha. Y esta operación se repite 3 veces. Ya que está bañada se deja orear y enseguida se saca brillo o se lustra con agua y una brocha. El quinto paso es el decorado, para después pulir la pieza con carbón de pila, grafito, madera o plástico, para finalmente ponerla al horno. La pieza se tiene que secar para después ponerla a la venta en el mercado. Hay que señalar que la técnica del barro bruñido es distinta a la de otros barros y que solo se encuentra en Acatlán. Dice que es un barro muy especial, y sí es especial porque no es común como los de barro rústico. La mayor parte se ha exportado a Estados Unidos. Sí, hay algunos pedidos de Australia, de Canadá. La técnica del barro bruñido es un tesoro artesanal más con el que contamos en el estado de Puebla. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Hermosas artesanías que salen de las manos de nuestros artesanos, apoyémoslos y siempre que vengan ustedes, llévense una piecita para difundir el arte que tenemos aquí en México, las cosas maravillosas que se hacen en nuestras artesanías y también para apoyar a aquellos que lo hacen. La terminación 7159, la familia Reyes Carvajal desde Huntsville, Alabama, envía saludos a la familia López Carvajal y Carvajal Dávila en Tlachichuca. Vamos al corte, no se vayan, seguimos. Al volver, el análisis del aumento de los precios de los energéticos a raíz de la guerra en Medio Oriente. Además, las consecuencias internas en Estados Unidos de la guerra contra Irán. Seguimos aquí en Enlace México. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos con el reporte meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit, 27 centígrados, mínima 62 Fahrenheit, 16 grados centígrados. Se espera un día soleado. En Los Ángeles, California, la máxima será de 93 grados Fahrenheit, 33 centígrados, mínima 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York se esperan 51 grados Fahrenheit, 10 centígrados como temperatura máxima, mínima 39 Fahrenheit, 3 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, mínima 7 centígrados, 45 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. La información de las temperaturas en algunas ciudades para que salgamos preparados. Como todos los jueves, un placer enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestro economista de cabecera, el prestigioso Don Isaac Cohen. Bienvenido, Don Isaac, adelante. Muchas gracias. El conflicto en Medio Oriente ha generado un choque petrolero, ahora que el precio del barril de petróleo ha cruzado la barrera de $100.
desde $60 a principios del año. Tomó algún tiempo. La economía mundial ha soportado el impacto de las hostilidades que comenzaron en el Medio Oriente el 7 de octubre de 2023. Por diferentes razones han habido alzas en el precio del crudo, pero dichos precios han retornado rápidamente a alrededor de $60-70 por barril. Esta flexibilidad se explica primordialmente por una oferta abundante. Por ejemplo, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incluyendo a Rusia, estaban aumentando la producción moderadamente. Además, en las Américas, Estados Unidos pasó a ser el mayor productor mundial, con una cifra récord de 13,5 millones de barriles por día. Mientras que Brasil, Canadá y Guyana también han aumentado la producción. No obstante, esta vez con el cierre del estrecho de Hormuz, ha ocurrido uno de los peores escenarios previsibles. Porque a través del estrecho transita alrededor de 20% de las exportaciones mundiales de crudo, desde los productores del Golfo Pérsico hacia el lejano Oriente. Otra consecuencia inmediata del aumento de los precios del petróleo es que el Banco Central de Estados Unidos, cuya reunión ha empezado esta semana en Washington, puede preferir esperar hasta que los precios de los combustibles retornen a un nivel normal, antes de efectuar cualquier decisión sobre la tasa de interés. Todo depende de la duración del conflicto. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su análisis financiero, como siempre, importantísimo en estos momentos que está atravesando el mundo. Cuídese, por favor, nos enlazamos con usted la próxima semana. De igual forma, todos los jueves nos acompaña una autoridad en política internacional. Llega el doctor Sinan Seraoui para compartirnos su análisis sobre los conflictos en el mundo. Adelante, Sinan. Hola, Isabela. La renuncia el 17 de marzo pasado de Joseph Kent, el director nacional de contraterrorismo de los Estados Unidos, ya es un nuevo golpe, pero fuertísimo, contra Trump. No va a haber más renuncias de alto nivel, es poco probable, pero sí la renuncia de Joe Kent muestra varios elementos. En primer lugar, según una encuesta de CNN, el 23% de los republicanos no apoyan la guerra contra Irán. Además, cada vez más en la juventud norteamericana hay un sentimiento de crítica a Israel y crítica a la política norteamericana de respaldo a Israel. De hecho, en un reciente sondeo, los palestinos tienen una mejor imagen hoy que los propios israelíes. Y esto se refleja precisamente en esta renuncia de Kent. Pero no solamente los golpes los está recibiendo Trump adentro de su propia administración, sino con sus propios aliados. Su llamado al Reino Unido y a Europa a respaldar la guerra y en particular abrir el estrecho de Hormuz, es decir, contribuir al esfuerzo de guerra, no fue oído. Al contrario, tanto el Reino Unido como la Unión Europea rechazaron de una manera categórica su intervención en el conflicto. Así que Trump se encuentra solo en un impasse. Ya la guerra lleva más de 3 semanas, pero además la respuesta iraní no es una respuesta militar, aunque sí han lanzado misiles, sino es una respuesta financiera. El cierre del estrecho de Hormuz ha disparado el precio del petróleo, conllevando a una crisis financiera global, con caídas de las bolsas, con un aumento del precio del petróleo. Así que Irán está ganando
la guerra en el aspecto financiero, aunque en el aspecto militar definitivamente hay una superioridad aplastante de Estados Unidos e Israel. Pero la guerra no se gana solamente bombardeando con misiles a un país. Se gana en el terreno y se gana en la opinión pública global. Muchísimas gracias al doctor Zidane Seraoui por este análisis. Saludos cordiales, Zidane. Nos enlazamos contigo el próximo jueves. Y bien, con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Manuel Martínez Pérez desde Clifton, Nueva Jersey. A toda la familia Martínez, en especial a su esposa Itzel Garduño, que están en Libres, Puebla. Héctor Herrada Rangel, en Cholula. Manda un saludo a sus amigos Martín e Israel, que están en Los Ángeles, California. Y Viviana Gutiérrez Mercado, saludos a su papá Crescencio Gutiérrez Escobar, que está en Washington, D.C. Sus nietos le mandan saludos. Gracias, como siempre, por el favor de su preferencia. Cuídense muchísimo, por favor, y buenas tardes, buenas noches para todos. Nos enlazamos el día de mañana, como cada día, aquí en Enlace México.